Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos otra vez a Fuegonet Argentina. Este es otro video donde te voy a hablar acerca de un modelo de explosión muy particular que es el modelo de explosión según Bleve. Bleve es un tipo de explosión muy particular asociada generalmente a grandes desastres, a grandes eventos industriales, pero que, como vamos a ver en el video, vamos a tener la posibilidad de conocer que hay muchos otros lugares donde vos también podés llegar a tener explosiones según este modelo. Bleve quiere decir en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, traducido al castellano, explosión de líquidos que están sobrecalentados, de vapores líquidos que están sobrecalentados. Acá ya estamos hablando de un líquido que se encuentra almacenado artificialmente más allá de la temperatura de ebullición que tiene. Para esto también necesitamos conocer algunos conceptos, recordarlos acerca de lo que es la evaporación de líquidos, por ejemplo, que es un proceso físico, no químico, no cambia la estructura molecular, sino que es un proceso físico que consiste en el paso lento y paulatino de un estado líquido a un estado gaseoso. Pasa con todos los líquidos que conocemos. Hemos visto infinidad de veces algún arroyo que se levanta toda esa bruma. Bueno, eso es evaporación. Es algo muy lento. A veces es visible, a veces es invisible. Pero pasa en todos lados con los líquidos y es un paso gradual. La clave de esto tiene que haber adquirido el seno líquido suficiente energía para vencer lo que denominamos tensión superficial. Tensión superficial. Se puede producir a cualquier temperatura, siendo más rápido cuando más elevada la temperatura sea esta. ¿Por qué? Porque la temperatura al elevar paulatinamente su energía, entrega energía y hace que el líquido adquiera una energía que va a ser suficiente para ir paulatinamente rompiendo esa resistencia que le da esa tensión que se encuentra en la superficie en los líquidos. Es un término que se aplica exclusivamente a los líquidos, ya que es una forma de medir una cohesión, una adherencia intermolecular que hay en este líquido, concretamente las que están sobre la superficie del líquido. Todas las moléculas se componen de una sustancia líquida que componen una sustancia líquida, interaccionan de alguna manera entre ellas. Acordate que teníamos los sólidos que tenían una fuerte adherencia intermolecular, por eso esa resistencia, y los gases que tendían a rechazarse entre ellas, por eso ocupaban tanto espacio. Los líquidos están en una zona intermedia y permiten la existencia de este tipo de fenómenos. Cuando estamos sobre la superficie de un líquido, todas las moléculas que están debajo se van atrayendo de alguna manera en forma radial entre ellas, o sea, en todas direcciones, pero las que están sobre la superficie no tienen arriba de esta otra molécula o un grupo de moléculas de donde adherirse. Entonces esa energía la van a utilizar para adherirse con más fuerza, con más energía con las que tienen al lado. Por eso se forma una especie de película que las moléculas van a dar una cierta resistencia tanto al paso de los gases como para la entrada de los vapores que se saturen. Esto es un fenómeno que ocurre exclusivamente en los líquidos. Si nosotros tenemos algunos núcleos o algunas moléculas que quieren o tienen la energía suficiente para vaporizarse, esas moléculas van a poder transponer esa barrera de la tensión superficial. Pero si es un recipiente cerrado, esa vaporización va a hacer que se concentre, que no se difundan en la atmósfera, sino que se concentren dentro del recipiente cerrado. Esto va a generar una saturación de esos vapores y una presión interna sobre la superficie de ese líquido, lo que va a hacer, obviamente, que aumente la presión. A eso se denomina presión de vapor. La evaporación
Al aire libre se difunde en la atmósfera, pero si el recipiente está cerrado va a haber una concentración de fuerzas que van a hacer esa presión sobre la superficie del líquido. La presión atmosférica es una presión sobre el líquido, sobre todo lo que hay sobre la Tierra. Se toma una una superficie determinada y se va a multiplicar por la altura. De ahí se van a obtener las diferentes presiones a medida que vamos avanzando hacia arriba en la atmósfera. A nivel del mar, ese peso de la atmósfera tiene en la columna de mercurio 760 milímetros, o lo que conocemos, que generalmente nos dan, son 1013,2 hectopascales, que es la presión normal que tendríamos que tener, o lo que conocemos la presión de una atmósfera. Eso lo sufrimos todo, ¿no? Definición de gas: es un estado que no tiene forma ni volumen propio, sino que se adapta al volumen o se difunde en la atmósfera. Y el término gas se emplea a sustancias que ya existen en estado gaseoso a temperatura y presión normal. Gas natural, el gas licuado, el oxígeno, el nitrógeno, a temperatura y presión normal, 21 grados centígrados y una atmósfera de presión. El gas se considera materia peligrosa, sea o no inflamable, y ante una fuga se va a multiplicar cientos de veces su volumen. Esto depende del índice de expansión que tenga ese gas. Existe riesgo químico, un riesgo de inflamabilidad, un riesgo de reactividad, toxicidad, y se agravan ante la dispersión o a veces hacen muy difíciles de ver. Y originan procesos termodinámicos sumamente complejos ante la variación de esa temperatura que está teniendo. Y eso obedece a la ley combinada de los gases. Y si vamos a tener que retrotraernos un poquito y acordarse de algunos muchachos que nos han regalado un montón de investigaciones sumamente complejas, muy, muy interesantes y muy útiles. La de Boyle y Marriott, el famoso Boyle y Marriott, que comenzó relacionando lo que es la presión con el volumen, presión y volumen inicial y presión y volumen final. También la ley de Charles, que hizo lo mismo, pero intervine incluyendo lo que es el volumen con la temperatura. Relacionando esto, se daba cuenta que había una relación muy íntima entre el volumen y la temperatura. Y Gay-Lussac hizo lo mismo con la presión y la temperatura. Entonces, combinando estas tres investigaciones, se llegó a lo que es la ley combinada de los gases, que se aplican en forma universal a todo lo que tenga que ver con los gases. Todo lo que es presión, volumen, temperatura inicial y final, esto es lo que maneja la base de la termodinámica en muchos casos. Gases comprimidos son aquellos que a temperatura y presión normal están bajo presión dentro de un recipiente, pero conservan su estado gaseoso. Por ejemplo, un tubo de gas natural comprimido para los vehículos, ¿no? Su temperatura crítica. La temperatura crítica es una temperatura en la cual podemos decir que hay una diferencia entre lo que es vapor y lo que es gas, y es el punto en el cual a partir de esa temperatura podemos llegar a licuar un gas, es decir, convertirlo en líquido. Si está sobre esa temperatura crítica, no vamos a poder hacerlo. Por eso el manejo de la temperatura y las presiones es tan importante en todo lo que es el mundo de los gases. Los gases licuados son aquellos que se pueden almacenar dentro de un recipiente en forma líquida y parcialmente con una etapa gaseosa, y que tenga una temperatura crítica igual o mayor a menos 10 grados centígrados. Los gases disueltos a presión, como por ejemplo el acetileno, que necesitan de un relleno poroso en base a circonio y otros elementos, es una sustancia esponjosa sólida dentro de la botella, no está la botella abierta, vacía, digamos. Y dentro de eso se lo disuelve con acetona para que se mantenga
en cierto equilibrio. Recordemos que el acetileno es un gas extraordinariamente reactivo y peligrosísimo. Ya vamos a hacer un video exclusivo de esto. Los gases criogénicos son aquellos que podemos licuar bajándole la presión, bajando la presión. Y con temperaturas de ebullición inferior a 40 grados bajo cero. Después tenemos gases tóxicos, también tenemos gases irritantes y un montón de gases reactivos y un montón de ejemplos más. Toda esta introducción es muy importante porque lo que son las explosiones leves involucran a gases que están en estado de licuación, pero también a líquidos que no son inflamables, como el agua, por ejemplo. Por supuesto, tenemos todos los líquidos inflamables y todos los gases que pueden llegar a estar licuados. Lo que pasa es que las explosiones leves generalmente se relacionan con grandes recipientes industriales de almacenamiento de gas licuado. Esto es clásico en la industria de gas licuado, pero que muchas veces no tenemos referencia o no podemos referir, por ejemplo, un gran almacenamiento de hidrocarburos a granel, que son los tanques, los depósitos en tanques a granel, pueden llegar a tener ciertos fenómenos que tienen que ver con la ebullición del líquido, con el slope over, ebulliciones, esto no me salía la palabra, son ebulliciones, espumaciones, todos esos fenómenos que tenemos, el boil over tan peligroso. Dentro de estos eventos termodinámicos pueden darse ciertas circunstancias como para que se pueda llegar a generar una combinación entre lo que es una explosión leve y lo que es, por ejemplo, un boil-over. El boil-over es una espumación instantánea, es la temperatura va cayendo, va bajando hasta encontrar toda la fase líquida residual y ahí se produce la explosión volumétrica a vapores. Pero se puede llegar a tener también una leve en este tipo de eventos termodinámicos. Ya esto es para analizarlo en profundidad porque es muy interesante y muchas veces no tenemos en cuenta eso. Pero también podemos tener leve en un montón de ejemplos más. Ya lo vamos a ir viendo. Los gases presurizados, licuados y criogénicos presentan riesgos determinados que están dados fundamentalmente por las leyes físicas de los gases. Y esto nos va a hablar del aumento en la presión de gas, la resistencia del envase y la influencia de temperatura, que son tres factores muy pero muy importantes que son los que van a determinar cómo va a ser la incidencia en el equilibrio general del sistema, es decir, si ese sistema se va a mantener dentro de parámetros de seguridad o puede llegar a tener un evento explosivo. En resumen, los gases se expanden cuando se calientan, aumentando la presión si esto está dentro de un lugar cerrado. O puede derivar en una fuga de gas a través de válvulas de seguridad o directamente la rotura del recipiente, del envase. Esto lo vamos teniendo, cada vez que aumenta la temperatura, la presión de gas va a ser muy superior y esto puede llegar a determinar eventos mecánicos, como la apertura de una válvula de seguridad, que es un evento mecánico, se hace por presión, o la rotura del envase por presión. ¿Cómo se transporta y almacena un gas licuado? Generalmente se lo transporta en forma líquida a presión, que es la licuación más común que tenemos en la industria y es más segura que la de el transporte criogénico, el almacenamiento líquido en transporte criogénico, que tiene sus detalles, sus riesgos operativos. Y el riesgo que tiene esto es que cuando se libera de alguna manera ese gas que se mantiene licuado, se va a expandir porque tiene un índice de expansión determinado. En el caso de gas licuado de petróleo, por cada litro que se derrama forma 273 litros de vapor y de ahí, bueno, se mezcla con el aire. En el caso de gas natural, el metano, tiene un índice de expansión de 1 a 600 y estas cosas que las tenemos que manejar muy pero muy en detalle.
Estos recipientes van a tener una fase líquido y van a tener una fase vapor, tienen un volumen de llenado máximo, un nivel de llenado máximo. Esto es exigible, es internacional esto, y es necesario que se respete porque cualquier injerencia termodinámica con el cilindro puede levantar la temperatura y puede llegar a generar presiones muy por arriba de las posibles presiones de trabajo o de seguridad que podemos llegar a tener. Es decir, la presión admitida. La bleve es una explosión netamente mecánica. Aquí no hay cambio en la estructura molecular de nada. Por más que después de la bleve vemos que hay una enorme bola de fuego, esa enorme bola de fuego no es producto de digamos, la explosión inicial, que es mecánica. La bleve es exclusivamente mecánica. ¿Por qué? Porque es una difusión, una expansión violenta de un líquido que se encontraba en ebullición, pero es una expansión termodinámica, es un cambio termodinámico, no es un cambio químico. El líquido que está almacenado sigue siendo la misma fórmula que cuando está en forma de gas. Lo que pasa es que podemos tener después de la explosión una atmósfera inflamable, porque el líquido era un inflamable, gas licuado, por ejemplo, o no, o simplemente va a ser una enorme nube de vapor con una temperatura crítica muy importante que puede llegar a quemar y todo eso, pero no va a ser inflamable, entonces no vamos a tener la famosa bola de fuego. Para que exista una bleve deben existir, primero, un líquido en estado de ebullición, almacenado por arriba de su temperatura de ebullición. Se tiene que expandir el vapor cuando se rompe el recipiente, y esas son dos condiciones básicas. Si no ocurre esto, no vamos a tener bleve. Ahora vos tenés un encendedor chiquitito de esos de plástico. Ahí está almacenado el gas licuado a presión. O sea que artificialmente está líquido ahí, obvio. Si vos ese encendedor lo tirás contra el piso, contra una pared y se rompe, se produce una expansión de vapor. Eso es una explosión bleve. La provocamos nosotros porque rompimos el recipiente. Pero es una explosión de un líquido que estaba en estado de ebullición, almacenado por arriba de su temperatura de ebullición, y cuando se abrió, eso se expande. Eso es una explosión tipo bleve. Es un caso especial de estallido catastrófico de un recipiente a presión en que se va a generar un escape súbito de todo su contenido. Acá hay otra palabra clave, súbito. Quiere decir que se va a liberar una enorme masa de líquido que se va a convertir en un vapor sobrecalentado, muy peligroso por cierto. Las claves para que se produzca: debe haber un estallido catastrófico que va a generar un escape súbito, una liberación súbita de todo su contenido, y va a haber una gran masa de líquido a presión sobrecalentado que va a generar, por un lado, una nube de vapor sobrecalentado, por ejemplo en líquidos como el agua, que no es combustible, y por otro lado, sí, vamos a tener una bola de fuego con los líquidos combustibles, como normalmente vemos en las grandes explosiones. Las condiciones para que se produzca: el producto debe estar sobrecalentado, debe haber una baja súbita en la presión isoentrópica en el interior del recipiente, es decir, que la presión disminuye de golpe. Esto ayuda en cierta forma a que parte del líquido se enfríe también por un proceso termodinámico, son condiciones termodinámicas. Por eso cuando tenemos una explosión leve, aunque tengamos un fuerte incendio, no todo el líquido se va a vaporizar. Parte de ese líquido va a quedar como líquido propiamente dicho, se va a dispersar en millones de gotas de líquido que van a caer encendidas. Recién ahí van a iniciar el proceso de ignición en el aire con la bola de fuego. Pero eso es debido a la baja súbita de presión. Y cuando mayor es la caída de presión, mayores también los efectos de la bleve. ¿Por qué? Porque cuando más rápido baja la presión, quiere decir que más abierto está el recipiente, y por eso la bleve va a ser mucho mayor. Y hay un término que es nucleación espontánea,
que refiere a la evaporación de formas extremadamente violentas al cambiar de estado masivamente un proceso de formación espontánea y generalizada de burbujas de vapor. Este término nació para definir lo que está pasando dentro del seno de un líquido en las explosiones leves. Por eso es una evaporación catastrófica. Otra cosa importante que refuerza la teoría de que es una explosión física, no es necesaria la existencia de reacciones químicas ni fenómenos de combustión. Esto es exclusivamente mecánico. Son fenómenos exclusivos de los líquidos o gases licuados en determinadas condiciones. No hay cambios químicos. Acá, por ejemplo, una foto que uso muchísimo porque realmente es muy interesante, muy, muy bien tomada, una foto de época encima. Aquí tenemos una caldera que liberó todo ese líquido almacenado a presión que tenía, sobrecalentado, y esto es una explosión catastrófica, una caldera, una máquina a vapor de una locomotora, en este caso, donde su caldera explotó por liberación súbita de esos gases, de esos líquidos sobrecalentados. Se puede originar en cualquier tipo de almacenamiento, de un recipiente hermético, en esfera, en tanques, en buques, en recipientes de procesos, en un montón de lados. Por eso es necesario investigar a ver de qué manera podemos llegar a proteger los diferentes recipientes contra el calor. Por ejemplo, nosotros en el tema de los tanques esféricos de almacenamiento de licuado a granel, a presión, los protegemos con redes de rociadores de agua. Esto no tiene nada que ver con el incendio, sino que es una protección con agua para, en caso, por ejemplo, de veranos muy extremos, hacer un rociado de agua para que no levante de temperatura más allá de lo permitido. Es decir, se enfría también para generar una capa de agua para frenar cualquier radiación térmica de algún incendio cercano. Esto es para eso, no es para extinguir nada. En el tema de los camiones, acá abajo a la derecha tenemos una especie de poncho sobre lo que es el cilindro, el tanque cilíndrico. Este poncho es el que va a recibir la radiación solar y no va a permitir que se involucre con el recipiente. Tiene, por supuesto, una pequeña luz entre ambas estructuras. Con respecto a los aerosoles, que muchas veces hablamos de mini bleves, hay un modelo que puede ser más propenso, que son los modelos de recipientes, digamos, que están rolados. Esos aerosoles están hechos por presión, se van rolando, se van construyendo como la mayoría de los cilindros de gases envasados. Y otros que vienen, la mayoría de los que conocemos, que vienen unidos por pestañas. Están unidos las tres partes por pestañas. Estos que están por pestañas, cuando están expuestos, digamos, a lo que es el fuego, levantan presión y esa presión va a hacer que las pestañas se desintegren, que se salgan y van a generar una explosión. Eso no es una explosión leve, de ninguna manera. Es una explosión por presión interna. ¿Por qué? Porque la resistencia al envase no permite que se generen vapores sobrecalentados dentro del recipiente. Sí van a estar vapores calientes, pero no alcanza a lo que se denomina condiciones iniciales de nucleación instantánea. El otro, este es más propenso. Hay que hacer algunas aclaraciones de este tipo de cosas. Como características fundamentales es una masa de líquido evaporada en forma súbita y que aumenta su volumen más de 200 veces y a veces mucho más, porque a medida que esto se va calentando, esto va aumentando su volumen. Hay una energía mecánica que puede desplazar grandes trozos de recipientes
de distinto tamaño a distancias muy considerables. Muchas veces las explosiones leves arrojan parte de parte del líquido que puede llegar a estar encendido, generando incendios secundarios lejos del lugar. Esto por la proyección de pequeñas gotas que no se terminaron de quemar durante el proceso. ¿Cómo puede un incendio provocar una leve? Acá tenemos la curva de resistencia, cómo va a medida que pasa el tiempo, cómo va aumentando la temperatura, en este caso del metal que está en contacto con el líquido, y cómo aumenta de golpe la temperatura en la zona donde el metal está en contacto con el vapor. ¿Por qué? Porque el líquido absorbe la temperatura, el vapor no. Entonces se va a concentrar la temperatura sobre la parte metálica que está en contacto con el vapor. Por eso la temperatura sube mucho más. Entonces, nosotros podemos calentar un trozo de hierro para darle forma. Es el efecto que tiene la temperatura en el acero. Al aumentar la temperatura de un metal o una aleación de metales, disminuye tanto su resistencia como su vida de fatiga, es decir, las solicitaciones que podemos llegar a tener con estos elementos. Y existen dos mecanismos de falla que están relacionados con la temperatura, y esto es sinónimo de la rotura del recipiente por efecto del fenómeno leve, cómo se va produciendo, cómo el efecto de la temperatura en el acero es tan importante que la causa del colapso del recipiente. Esto hace que la termofluencia, como se denomina este tipo de fenómenos, es la relación entre la deformación plástica y permanente en el tiempo que sufren los materiales durante su servicio a temperaturas elevadas. Cuando se aumenta la temperatura de un material, tanto en el límite de fluencia como en de rotura, estos descienden. El material se va a hacer mucho más dúctil, se va a ablandar, se va a doblar, va a colapsar, va a ser menos resistentes, y esto generalmente se aplica a todos los metales. En el caso de los aceros, la temperatura de termofluencia aparece alrededor de los 600 grados centígrados. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura longitudinal causada por este fenómeno en un tubo de alta presión en una planta termoeléctrica. Esto tiene que ver mucho porque esto es cómo la temperatura somete a los metales y cómo los metales colapsan con altas temperaturas. Acá lo que estamos teniendo es una temperatura enorme, una tubería enorme de 30 pulgadas que operaba a 63,5 kilogramos y 538 grados centígrados. Y se rompe violentamente, produciendo una rajadura longitudinal que acompañaba precisamente el cordón de soldadura, porque donde está el cordón de soldadura está la parte más frágil, debido a que en el momento de la soldadura se modificaron ciertas características locales. Pero esto es lo que se genera por el tema de la termofluencia. La fatiga térmica es la fatiga obviamente por la exposición a la temperatura, y como va variando la temperatura, los metales se van fatigando, es decir, se van debilitando con el paso del tiempo. Y esto es muy importante porque cuando vos tenés, por ejemplo, un recipiente a presión, que puede ser un matafuego, un extintor de incendio de dióxido de carbono, por ejemplo, o tenemos cilindros de oxígeno, o los tubos de GNC de un auto, de gas natural comprimido, se los somete a las pruebas hidráulicas y tienen una vida útil, que puede ser 15 años, 10 años, 20 años, dependiendo del recipiente, y eso se genera, por más que veamos que está en condiciones, se genera precisamente porque ha sido sometido a tantas variaciones de presión y temperatura que generaron fatiga. Y la fatiga es muy peligrosa y no tiene indicadores de que se va a generar alguna deformación. Si la carga es causada por restricciones internas, se habla de esfuerzo térmico puro
o simplemente esfuerzo térmico. Si los esfuerzos son causados por restricciones externas, son esfuerzos termomecánicos, así se llama. Acá tenemos una fisura por, eh, por fatiga, se genera una grieta que penetra en la pared en forma de cuña, lo cual es típico de fatiga térmica que tenemos sobre un metal. Esto es lo que genera este tipo de solicitaciones. Cuando el acero comienza a fallar, a medida que aumentamos la temperatura, la resistencia relativa del acero disminuye. Observen que tenemos 100, 200 y ya a los 300 grados la curva va hacia abajo y la resistencia comienza a descender. A ver si tenemos... Bueno, el inicio del proceso. El recipiente es sometido a la radiación de calor por el fuego y aquí se genera que el líquido va a comenzar a evaporarse, se va a generar una presión de vapor que va a originar la apertura de la válvula de seguridad. Esa válvula, al liberar gases inflamables, esos gases seguramente se van a encender y van a generar una radiación sobre el nivel de líquido, sobre el recipiente, que va a aumentar la vaporización del nivel de líquido, y aquí comienzan los fenómenos de debilitamiento del recipiente. Ese calor va a generar lo que es la termofluencia y fatiga térmica, y esto es lo que va a generar que el recipiente se produzca una falla, una grieta, y a través de ahí empiece todo el proceso de la explosión violenta del breve por colapso del recipiente. Cuando está en contacto con la fase líquida, conocemos el nivel de líquido. Cuando la válvula se abre, se disminuye el nivel de líquido. Y también el tanque puede estar dañado debido a la temperatura que está recibiendo. ¿En cuánto tiempo se desarrolla una bleve? Depende de muchas cosas. Hay bleves que se produjeron en minutos, hay bleves que se produjeron en horas. En San Juanico, la primera fue muy rápido. De las explosiones, San Juanico fue una explosión muy famosa en San Juan de Ixhuatepec, en México, donde explotó en forma concatenada todo un depósito de gas licuado a presión, y un montón de tanques esféricos, tanques cilíndricos. Bueno, algunas de esas explosiones se generaron muy rápidamente, otras tardaron más. Depende del nivel de llenado, del tipo de contacto con la temperatura, la configuración de la válvula de seguridad y también el tamaño del tanque. Es muy importante. ¿Es necesario un incendio para que se produzca una bleve? No, de ninguna manera. Se puede producir bleves sin necesidad de aumento de presión, de temperatura a través del fuego. Por ejemplo, en el caso del encendedor que te contaba recién, ahí tenemos una bleve y no tenemos incendio. Las consecuencias son la radiación térmica si el líquido es combustible. Esta radiación es realmente muy violenta. Son varios centenares de kilowatts por metro cuadrado. Recordemos que una persona en una tarde de verano recibe del sol alrededor de 1 kilowatt por metro cuadrado de radiación, esa que te quema, te deja un poquito colorada la piel, y un bombero con su traje estructural completo puede aguantar menos de 5 minutos con una radiación de 14 kilowatts por metro cuadrado. Acá estamos hablando de 150, 200 kilowatts por metro cuadrado y a veces más. Y lo que tiene que estas bolas de fuego tienen una duración en el tiempo. No es instantáneo, pueden durar varios minutos quemándose, aunque podamos confundirnos de alguna manera por lo que estamos viendo, porque a veces es la luminosidad tan violenta que nos hace, que nos tapa lo que está sucediendo. Realmente estos fenómenos pueden durar varios minutos.
Sobrepresiones también por la onda expansiva, cuando se expande todo eso, hay una presión que genera la explosión. Recordemos que es una liberación súbita de un gas que se encuentra a presión. Eso es, por ejemplo, un globo, pinchas un globo, se libera, va a generar una onda de presión. Acá se genera una onda expansiva muy importante, no es una onda de choque, eso es otra cosa. Proyección del fragmento metálico debido a la enorme fuerza que estaban haciendo los gases. En cuanto a la radiación térmica, podemos obtener un diámetro teórico de la bola de fuego según la cantidad de sustancia involucrada. Y acá tenemos el diámetro máximo y la masa total de combustible en kilogramos, o sea, en toneladas, ¿no? La altura de la bola de fuego también es un cálculo teórico, y la duración son todos términos que vamos a tener presentes cuando hacemos un análisis de riesgo en instalaciones industriales, más que nada cuando se hace en la etapa de diseño. ¿Qué puede pasar? Y bueno, estas cosas, estas fórmulas nos sirven para eso, que podemos llegar a tener. Pero en la práctica realmente no tiene aplicación, porque lo mejor que podemos tener es, en cuanto a seguridad, es el factor distancia. Cuando se tienen que hay muchos recipientes involucrados en incendios industriales muy importantes, no tenemos mucho que hacer ahí. Ahí una explosión leve puede ocurrir en cualquier momento y sin aviso. Podemos instalar equipos, dejarlos fijos y abandonar el lugar, porque eso es cuestión de tiempo que se genere alguna leve. Algunas experiencias dicen que la duración puede llegar a durar hasta 3 minutos. Esto es una cosa realmente espantosa, porque son 3 minutos con una radiación de calor que puede llegar a vaporizar a una persona. De hecho, en San Juanico pasó eso. Hubo vaporización de muchos de los bomberos. Hay un factor también de radiación térmica recibida que tiene que ver con el coeficiente de transmisión atmosférica, factor geométrico, visión. Estos son todos cálculos que se hacen, no lo vamos a hacer nosotros, pero mencionamos para tener idea de que esto se está utilizando en lo que es la evaluación de los riesgos industriales. La bola de fuego también tiene una manera de calcularse. El cálculo es R igual a 3M a un tercio. M es la cantidad de masa. Y el tiempo es 0,15 por R. Está relacionado, por supuesto, el radio con la cantidad de masa que se libera, y el tiempo es un factor de corrección por ese radio que estamos teniendo ahí. Una bola de fuego de propano, según las estimaciones y casos reales, nos dice que un tanque que contiene 400 litros, una masa de gas 160 kilogramos aproximadamente, pues más liviano que el agua, puede llegar a generar una bola de fuego de alrededor de 16 metros, con una duración de 2,4 segundos. Un tanque que contenga 40.000 litros, un tanque cilíndrico, por ejemplo, tiene una masa gas de 16.000 kilogramos, y el radio de esa bola de fuego va a tener 75 metros con una duración de 11,3 segundos. Estas son estimaciones, pero aparte que están basados en hechos reales. La radiación térmica a una distancia de 4R, lo que habíamos hablado hace un ratito, el calor radiado puede llegar a 21 kW por metro cuadrado. Es realmente muy, pero muy alto. La piel expuesta se quema en solamente 2 segundos. Estamos horneando a cielo abierto, teniendo presente el tema de la radiación solar, ¿no? En cuanto a los proyectiles, según una estadística, estamos teniendo los trozos de los tanques en la primera explosión.
Fíjate que tenemos hasta 125 metros del tanque y en explosiones secundarias fueron menores, el radio es menor. Todo esto está basado todo en lo que es las estadísticas. En cuanto a distancia de seguridad, bomberos tienen que estar a 4 veces el radio. Esto debe estar estipulado, ya señalizado dentro de lo que son las instalaciones industriales. La distancia mínima de evacuación es 15 veces el radio, que puede llegar a tomar la bola de fuego, de la bola de fuego. Y la distancia recomendable de evacuación es de 30 veces ese radio. Entonces, nosotros en base a eso podemos trazar las zonas de seguridad alrededor de un recipiente, que eso nos va a servir a nosotros para diagramar los índices de evacuación, y las rutas de evacuación y los tiempos de evacuación. Y también disponer sobre el lugar las medidas de seguridad. La explosión entonces va a tener una disminución de la onda de choque a medida que se aleja. Podemos tener frentes de presión de 600 a 800 metros. El campo próximo, onda de choque rompedora, quiere decir que puede llegar a tirar estructuras abajo. Y en la parte práctica operativa directamente no se pueden aplicar chorros directos sobre un elemento que está en ebullición, que está en proceso termodinámico violento, pues se puede cristalizar en el punto de contacto con el agua y ahí se produce la explosión, la estamos produciendo nosotros mismos. Los chorros de cono de poder o lluvia, que son los que más alcance tienen, se utilizan para el enfriamiento de la capa que está en contacto con el vapor, no con el líquido. Eso me sirve a mí, enfriar ese metal para que no alcance esa temperatura de termofluencia. Y esta es la parte gaseosa donde se deben aplicar a distancia y si se puede agua en forma particulada, nunca en chorro pleno, nunca en forma agresiva. Este es el video entonces que tenemos hoy referido a lo que es la explosión según el modelo Bleve. Vamos a seguir con estos cursos, vamos a seguir con estos videos referidos a explosiones. Este es el cuarto video. Ya estuvimos viendo el ABC de las explosiones industriales, las explosiones de polvo, cómo se generan, y también los sistemas para contención y control de las explosiones. Hoy sumamos este video de explosiones según el modelo Bleve y vamos a seguir entonces en los próximos videos estudiando este fenómeno realmente tan particular y sobre todo tan necesario para hacer el estudio de los riesgos en cualquier ámbito, no solamente industrial, Bueno, nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte también al canal, que por acá tenés el emblema. Haces clic en el emblema, ya te puedes suscribir al canal porque tenemos muchos videos como estos que vamos a sacar de acá en adelante. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.